Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la Bueno, levántense. Van a reaccionar a otro universo donde Naruto es otro sujeto. No les voy a decir por qué, bueno, ustedes saben. Madara, mirándome. Sí, es para guardar la sorpresa, está bien. Entonces espera, voy al baño, no empiecen sin mí, mientras se iba. Kakashi, mirándome. Vamos a ver otra vez al Gaki como nos ve, riendo suavemente, esto es increíble. Y no, vaya, espero que sea igual de guapo que el rey, aunque es el mismo, pero de diferentes dimensiones. Así que puede ser, me guste, riendo suavemente. Asuma. Vaya, y no, parece que tienes ojos alegres, riendo suavemente, podría ser. Pero bueno, yéndose a sentar en la silla para reaccionar. Hiruzen. Vamos, jóvenes, para que aprendan que la traición nunca será buena y trae consecuencias. Cansado de esta guerra, decidí tomar este camino que destierra el linaje que había construido. Kakashi. Mirando con asombro, guerra, ¿pero de qué está hablando? Ashirama. Estaba cansado de esa guerra, pero ¿cómo y cuál guerra? Yo, explicando. Anos Boldigoad, o sea, Naruto en este mundo, estaba en guerra hace 2,000 años, principalmente por la supervivencia y el equilibrio del mundo demoníaco. En esa época, el mundo estaba dividido entre demonios, humanos y espíritus, y las razas vivían en conflictos constantes, llenos de odio, venganza y guerras interminables. Además, Anos buscaba unificar a los demonios y crear un orden duradero, pero se enfrentaba a enemigos internos. Nobles demonios que no aceptaban su visión de paz, traidores dentro de su propio reino y humanos que lo veían como una amenaza. La guerra no era solo contra otros ejércitos, sino también contra la desconfianza y la corrupción que amenazaban con destruir todo el mundo. Ashirama. Cruzando los brazos, o sea 2,000 años de guerra y él solo, eso sí que es aguante y estrategia, me impresiona. Asuma. Mirando con atención, y encima tiene que lidiar con traidores dentro de su propio reino, eso requiere mucho más que fuerza bruta, requiere cabeza fría. Tobirama. Mirando serio, interesante, y pensar que aún en ese caos logra imponer su orden y mantener un equilibrio, eso no es fácil. No me matar para completar mi destino, espero verte de nuevo en unos años y ser tu amigo. Pero ¿qué ha pasado? He vuelto y todo sigue igual, ni el pasar del tiempo no ha llegado a cambiar. Se distinguen entre clases, que mal. Escuchad, esta nobleza para mí es porquería y nada más. Hiruzen. Asombrado espera que, o sea que él se dejó matar del héroe, supongo, para volver a renacer y ser amigo del héroe Tobirama. O sea, estaba cansado de la guerra, pero veo que también estaba súper aburrido Pain. Levantando una ceja, vaya, o sea, se dejó matar solo para planear todo desde atrás y tener ventaja después, eso sí que es ser calculador. Orochimaru. Cruzando los brazos, un tipo que soporta la guerra, el aburrimiento y aún así planea renacer y alinearse con aliados estratégicos, eso es paciencia y visión de futuro. Y no, riendo suavemente, entonces básicamente se sacrifica para después regresar más fuerte y con amigos de confianza, o sea, eso es muy inteligente. Itachi. Asintiendo, sí, mientras todos estaban ocupados peleando y sufriendo, él estaba pensando en cómo usar cada movimiento a su favor, estrategia pura. Hiruzen. Aún asombrado, no puedo creerlo, o sea que soportó todo eso solo para asegurar que el héroe tuviera un aliado confiable al final, eso es nobleza y cerebro al mismo tiempo. Kiba. Emocionado, entonces no solo es fuerte físicamente, sino que también tiene una paciencia y planificación que lo hace casi imposible de derrotar. Una habilidad superior al resto, Misha, necesitas ayuda, la tendrás por supuesto. Dividiendo la raíz con un poco de energía, nuevas vidas brindadas por el rey de la tiranía. La mayoría de las mujeres se pondrían celosas al ver a la chica con Naruto Mei. ¿Quién es esa mujer, por cierto, con un toque de celos? Ella es una joven demonio con un pasado trágico y un gran poder oculto, aunque inicialmente parece frágil y tímida.
Misa posee habilidades mágicas excepcionales y es capaz de enfrentarse a enemigos peligrosos, pero su personalidad dulce y su vulnerabilidad la hacen muy cercana a otros personajes, especialmente a Anos Boldigoad, quien la protege y se convierte en su apoyo emocional y estratégico. Madara. Diablos, ¿escuchaste ese título? El tirano de la tiranía es Shirami Odomei. Frunciendo ligeramente el ceño, o sea, ¿por qué siempre aparece alguien que acapara toda la atención de Naruto barra Anos? Y no. Cruzando los brazos, sí, parece que ella no solo es poderosa, sino que tiene esa conexión especial con él, lo cual obviamente despierta celos. Kiba. Riendo suavemente, vamos chicas, no se pongan así, aunque sí, es impresionante verla junto a Anos. Conan. Sonriendo de manera divertida, un poco de celos nunca está de más, pero también se nota que es alguien digno de respeto y admiración. Ino. Con los ojos brillosos, esa combinación de poder y vulnerabilidad es peligrosa, no solo para los enemigos, sino para cualquiera que la vea junto a él. Madara. Frunciendo el ceño, diablos, escuchar que alguien así es su apoyo emocional y estratégico me da escalofríos, ese tipo de fuerza concentrada es aterradora. No pienso morir, envuelto en la oscuridad, no caeré en contra de su espada. Ellos viven por mí, pues con mi poder es llegar a brindar un nuevo mañana. La magia reside en mí, porque para mí el poder nunca puede provenir del odio. Pues el rey vive sin fin, gracias a mi tiranía fui el mejor rey demonio. Apóyame con un like, suscríbete si te gusta este contenido y deja tu comentario aquí abajo, porque siempre los leo. Ya estamos a nada de llegar a los 30.000 suscriptores, así que si todavía no estás suscrito, ayúdanos a llegar, y si quieres ir un paso más allá, únete al canal para ver los vídeos antes de su lanzamiento, tener beneficios exclusivos y apoyar directamente al canal. Así vamos. Cruzando los brazos y mirando fijo a Madara, te lo digo en serio, hasta Naruto te dio consejos y aún así sigues sin entender que el verdadero poder nunca nace del odio, sino de proteger y construir. Madara. Girando la mirada, ay ya cállate, así, siempre con tu moralina, pareciera que no puedes disfrutar ni un momento de silencio. Tsunade. Riendo suavemente desde su silla, chicos, miren el ejemplo, incluso en otra dimensión se ve cómo el odio limita a los más fuertes, aprendan de esto. Itachi. Con una ceja levantada, no puedo creer que hasta en otra dimensión Naruto dé lecciones de vida, y aquí estamos discutiendo, Tobi. Murmurando, vaya, parece que Madara realmente necesita escuchar eso más seguido. Onoki. Frunciendo el ceño, cierto, Hashirama tiene razón, y no es solo por la fuerza, sino por cómo la usas. Me di cuenta de la farsa que crearon, mi nombre como rey demonio fue modificado. Por ello debo encontrar al culpable y cambiarlo, pues junto a los que me siguen juro que voy a lograrlo. Pero mi amigo está atado a un destino cruel, lucha en el torneo con todo que yo te ayudaré. La raíz de tu madre es algo más fuerte que la magia, es el amor con el que se forja la mejor espada. Kisame. Frunciendo el ceño, espera un segundo, ¿modificaron su nombre? O sea que borraron su legado completo. Yo. Explicando con calma, exacto. En resumen, el mundo y la historia oficial hicieron una farsa, modificaron su nombre y su legado para encajar con la narrativa de quienes traicionaron su reinado. Borraron la verdadera magnitud de Anos como rey demonio supremo. Pero cuando él regresa, toda esa farsa se desmorona, demostrando que su poder y su verdad nunca desaparecieron. Deidara. Levantando las manos, ¡qué desgraciados! Usaron su poder para hacer quedar mal al chico, eso es imperdonable. Hiruzen. Asintiendo con gravedad, esto nos enseña que la historia que te cuentan no siempre es la verdadera, hay que mirar más allá del relato oficial. Neji. Murmurando, no puedo creer que incluso en otro mundo manipulen la memoria y el nombre de alguien tan poderoso. Tenten. Mirando con admiración, al menos ahora sabemos que Anos tiene el poder para reivindicarse y demostrar la verdad. Asuma. Cruzando los brazos, y se nota que no solo es fuerza bruta, sino inteligencia y estrategia para recuperar su legado. De mi héroes me doy cuenta de las mentiras, de las trampas, conjuros y de esas mentes corrompidas. Ayudando al país pues no me importa la diferencia, apoyaré a cualquiera que esté bajo su influencia. No quieres alterar todo para que nada sea igual, pero todavía podemos cambiar nuestra realidad. Juro no morir, luchemos por nuestra libertad. Canon amigo, al fin juntos hemos conseguido la paz. Tobirama. Con una sonrisa pequeña, vaya, o sea, ¿cómo puedes de pasar de tirano a héroe? O sea, Jiraiya, eso solo lo puede hacer Naruto, definitivamente es el Gaki que conozco. Terco y cansón. Hiruzen. Riendo suavemente también, sí, solo alguien con esa determinación y experiencia puede lograr algo así. Kakashi. Con una media sonrisa, vaya, incluso siendo un tirano, su corazón sabía lo que debía hacer. Conan. Riendo, es increíble cómo alguien puede cambiar tanto de perspectiva y aún así mantener su fuerza intacta.
Madara. Con un dejo de respeto, maldita sea, ese sujeto realmente tiene visión y poder combinados, no cualquiera logra algo así. Ashirama. Cruzando los brazos, lo sé, incluso un tirano puede aprender a liderar con justicia si tiene la voluntad correcta. Deidara. Riendo con sarcasmo, y pensar que los que lo traicionaron terminaron con las manos vacías. Igual que en este mundo. Kisame. Asentando, ahora entiendo por qué nadie puede subestimarlo, no es solo fuerza, es estrategia y resiliencia. Yo no pienso morir, envuelto en la oscuridad, no caeré en contra de su espada. Ellos viven por mí, pues con mi poder es llegar a brindar un nuevo mañana. La magia reside en mí, porque para mí el poder nunca puede provenir del odio. Pues el rey vive sin fin, gracias a mi tiranía fui el mejor rey demonio. Yo no pienso morir, envuelto en la oscuridad, no caeré en contra de su espada. Ellos viven por mí, pues con mi poder les llegaré a brindar un nuevo mañana. Y la magia reside en mí, porque para mí el poder nunca puede provenir del odio. Pues el rey vive sin fin, gracias a mi tiranía fui el mejor rey demonio. Neji. Mirando la pantalla, bueno, esto ya se acabó, pero o sea, qué sorpresa, o sea, terminar de villano a héroe, eso solo lo hace Naruto. Reikage. Mirando la pantalla también, en cierta parte sí, porque cuando un villano se vuelve bueno, solo pasa en películas. Kiba. Bailando el estribillo final, este ritmo es increíble, se siente también este ritmo, riendo suavemente. Yo. Bueno, vayan a sus habitaciones para que descansen, y bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Suscríbete, dale like y comenta, sin más nada que decir, y si no, los veo más, buenos días, buenas tardes y buenas noches.